Gracias por continuar con nosotros y le aprecio enormemente que nos acompañe Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, en este análisis sobre el más reciente reporte, 5 años del gobierno, 2018-2023. ¿Qué dicen los datos? Y estamos en el segmento de economía y finanzas. Ahí están apareciendo el recuadro que ya nos ha comentado Carlos, donde lo puede usted contactar. Igualmente lo vamos a subir aquí en nuestras redes sociales completo. Pero me quiero centrar, Carlos, si te parece, en este segmento donde obviamente la parte que nos ocupa, que obviamente es la recaudación y las prioridades presupuestarias, y ahí está también la deuda. Y me quiero detener porque pues, nos han dicho pues, una y otra vez que esta administración pues, nos ha hecho sus obras sin endeudarse. Entonces, pues a mí me encantaría que nos hablaras de ello. El presidente López Obrador, la conferencia matutina más reciente que tuvimos aquí en Tijuana fue hace pues un mes más o menos, Alberto, que nos acompañó aquí en Tijuana, y ahí presumía los ingresos que está teniendo el gobierno. Yo decía, bueno, si tenemos sus ingresos, ¿por qué nos vamos a endeudar en casi 2 billones de pesos en el 2024? Entonces, que es un año electoral, también hay que decirlo, ya cada ciudadano, hasta los que no han nacido, ya vamos a tener una deuda de más de 100,000 pesos por habitante. Entonces, pues, ¿dónde estamos parados, Carlos? Sí, mira, la deuda se mide de dos formas. La deuda bruta, que es los pesos y centavos que se tienen de deuda, y la deuda como proporción del Producto Interno Bruto, es decir, como proporción del tamaño de la economía. Es falso que no nos hemos endeudado. Claro que nos hemos endeudado y no nos hemos endeudado poco. La administración del presidente López Obrador ya aprobó el presupuesto del 2024 con un endeudamiento, como bien señalas, de 2 billones de pesos solito, nada más el 24. Si sumas todos los años, los 6 años, o sea, aquí en esta medición tomamos 5, pero Sí, ya conocemos el sexto porque ya está correcto, aprobado el presupuesto. El correcto. endeudamiento bruto va a ser de cerca de 5 billones de pesos. 5 billones de pesos. Es un endeudamiento histórico desde el punto de vista de pesos y centavos. Nunca se había endeudado ningún gobierno 5 billones de pesos en una administración. Ahora, lo que defiende el presidente López Obrador, con algo de razón, no con toda, es que la deuda como proporción del total de la economía, y aquí viene retratado en el reporte, solo habrá crecido al final de la administración en alrededor de 5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Es decir, la heredó en cerca de 44%, la va a entregar en cerca de 49% del producto. Y entonces el gobierno, pues siempre con la narrativa que ha utilizado estos años, dice, es muy poquito, casi no es nada, son 5 puntos, otros gobiernos pusieron más puntos del PIB. Del PIB, Pues sí, pero eso de que no se endeudó, claro que se endeudó. claro. Y ojo, y algo muy importante, obviamente no, el reporte no lo dice. Lo preocupante que hereda el presidente López Obrador es la tendencia. La siguiente administración va a llegar y va a tener que tomar decisiones muy complicadas porque le van a heredar un nivel de techo de endeudamiento muy alto, Rosa. Entonces, no, sí se ha endeudado, tal vez no en exceso, pero claro que se ha endeudado. Así es. Ahora vámonos al tema que también nos ocupa muchísimo, que es Pemex. Esta empresa, pues, no sé si decir una empresa productora del Estado. ¿En qué estatus está ahorita Pemex? No sé si se alcanzó a modificar esa parte, Carlos, pero también el presidente nos ha dicho, ¿no? Pues que vamos a sacar tantos barriles de petróleo, el Dos Bocas va a estar lista, no sé, 2025, 2026. Ahorita todavía le faltan inversiones importantes para poder llevar a cabo su proceso de refinación, pero en la variación que ustedes hacen 2018-2023 traemos un negativo de menos 10.1% en lo que es miles de barriles diarios. Esto es la extracción, ¿es así? Sí, así es. El presidente López Obrador heredó Pemex con una producción de 1.7 millones de barriles diarios de petróleo. Y al cierre de octubre, que es el dato más reciente, está en 1.5 millones de barriles. Es decir, 200,000 barriles menos, más o menos, 160,000 millones, 160,000 barriles menos de petróleo de lo que se producía hace 5 años.
¿Y Esto esto le puede... obedece a que dejaron de venir inversiones o a que esa frase que él utilizó de que era tan sencillo, ¿no? Tan Es como sencillo, meter sí. un popote, ¿te acuerdas que decía? Sí, ¿No? eso Vamos a meter decía. un popote y vamos a sacar no, ¿qué ciencia tiene sacar petróleo en este país? Pues mira, otra vez, la narrativa gubernamental ha sido que ya rescató Pemex, que ya va en camino de una mayor producción, que ya se resolvieron los problemas. La realidad es que no, Rosa. Digo, obviamente este reporte no es sobre Pemex exclusivamente, traemos este indicador, pero podríamos dedicar un programa entero a hablar de Pemex. Lo que te quiero decir Sí. es, en el tema central de la narrativa del gobierno, que es que la producción ha subido, no, no ha subido, ha bajado. Ha Ujú. bajado de como la heredó y eso, por supuesto, tiene una serie de implicaciones. La empresa productiva del Estado está muy emproblemada financieramente hablando. Le ha Ujú. inyectado este gobierno 1.5 billones de pesos a lo largo de la administración y Y ni aún así. así y no sale. Entonces, pues sí, el gobierno tomó decisiones que muy controvertidas al inicio de la administración, cerró las posibilidades de inversión privada, hizo una serie de cosas que han lastimado, pues, Ujú. en términos financieros a la Ujú. empresa. Ellos, el gobierno, pero los datos los desmienten, dirán lo contrario. Así es. En los ingresos presupuestales del sector público, pones en tu gráfica, ¿no? De los totales en la parte petrolera, también una disminución. Y bueno, pues Sí, es lógico, si sacamos menos barriles, pues también va a haber una menor recaudación, ¿no? sí, en efecto. Ahí también los ingresos petroleros han ido a la baja y tiene mucho que ver con que hay menor producción. Ahora, en descargo del gobierno hay que decir que Ajá. la recaudación tributaria, es decir, la no petrolera, ha Ese sí ha mejorado aumentado. Ujú. menos de lo que dice el gobierno, pero sí ha mejorado 6% en el agregado durante 5 años. Este gobierno, algo importante a destacar, es que nos ha dicho, es que por primera vez se pagan impuestos en México. Lo repite una y otra vez. Antes Sí. no se pagaban impuestos. Esto no es Pues preciso. sí, entonces, ¿de qué vive el gobierno si no es de los impuestos? Digo, tan Pues sencillo sí, como eso. O sea, y no solo eso, el gobierno anterior, y no por hablar bien del gobierno anterior, simplemente para poner en ujú. contraste, tomó una decisión de hacer una reforma fiscal muy profunda y elevó la recaudación de manera muy significativa, que es lo que le ha permitido a este gobierno gastar más. La Correcto. paradoja es que el gobierno pasado trabajó para que este gobierno gastara más. Ujú. Realmente el incremento del ingreso de este gobierno ha sido bastante modesto, 6% a lo largo de la administración. Así es. Me quiero ir a la parte de los programas sociales, donde obviamente pues el presupuesto ya programado para uno de los proyectos o de los esquemas insignia del presidente López Obrador es adultos mayores. Sin embargo, no sé qué tanto va a ser sostenible en el mediano, no estoy hablando de largo plazo, sino en el mediano plazo de la población, pues cada vez, digo, lo vemos en su pirámide demográfica. México está envejeciendo, Carlos, y cada vez serán mayor el número de personas que podrán ser acreedoras, porque hay que decir, es una beca universal, no hay un análisis de por medio, Así es. cosa que en un país de pobres como este país, que es nuestro país México, era para que, bueno, la gente que tiene una, dos jubilaciones, y hay gente que tiene jubilaciones muy jugosas. Aquí en la frontera es común ver a personas que radican en Estados Unidos, pero que tienen su credencial de elector en México y que Sí. reciben este apoyo aún sin vivir en México, nada más por el simple hecho de ser mexicanos y de tener 65 años, digo, y más, ¿verdad? Pero aquí vemos un incremento del 567%. Sí. ¿Qué economía puede aguantar este tipo de programas y sobre todo ahora que vino el año electoral que dijo y se la vamos a aumentar? Sí. Mira, Rosa, es otra vez otro ejemplo de las acciones que ha tomado este gobierno, que han tenido un beneficio innegable de corto plazo. De hecho, una de las razones de por qué la alta popularidad todavía del presidente López Obrador
tiene que ver con este programa. Este programa ha Es sido... alta popularidad, pero es la misma popularidad con la que han terminado otros mandatarios y que hay que decir, como él ha dicho en otras ocasiones, pues también son mandatarios que ya pasaron a la historia y quizás no van Sí, a estar con la medallita que les gustaría estar, ¿no? Dicho sí, en por los efecto. mexicanos. Entonces, esto de la popularidad es relativo, es un Es ser, ahora, si relativo. fuera tan popular, pues ¿por qué no sale de los cuarteles? ¿No? ¿Por qué no va a las plazas como iba en el pasado? ¿Por qué no va a Sí, los mítines públicos? ¿Por qué no va a no, Acapulco a hablar con los damnificados? Digo, totalmente. eso sería popular, que él llegara a un No, lugar. mucho de esto está, vamos a llamar, se radica en una narrativa que ha construido el gobierno, una narrativa de alguna manera alterna. Pero mira, independientemente de la popularidad del presidente, el gobierno llegó, tomó la decisión de empezar a incrementar este programa de adultos mayores sin mediar, como bien dices, Ninguna ninguna valoración. consideración de orden Claro, presupuestal, es decir, cómo se va a pagar en el futuro, y dos, sin ninguna consideración de quién es el beneficiario real de este programa. claro. Porque como bien señalas, y el último reporte de Coneval y el último reporte de INEGI de agosto, que mide la pobreza también, mostró que los beneficiarios principales del programa de adultos mayores están en los segmentos más altos del ingreso del país. Correcto. Entonces, la respuesta sencilla, ¿es sostenible? No, no es sostenible No, esto, pero políticamente el presidente vio aquí una beta y ha incrementado de manera desproporcionada este programa y pues para él en lo que concierne a su sexenio, se va a salir con la suya. Ya el siguiente gobierno pues tendrá que ver de dónde sale el dinero para pagar. así es. Ahora, tú mencionabas hace un momento Coneval y ahí vienen dentro de los indicadores de carencias sociales, está la parte del rezago educativo. Y aquí me Sí. detengo porque, pues imagínate, en nuestro país la única manera de salir adelante es con la parte de la movilidad, el tema de la mejora educativa. Y aquí está ya en una variación negativa, ¿no? En lo que concierne a esta y también las carencias por acceso a servicios de salud. Y en los servicios de salud, pues me duele más porque pasó del 16.2 al 39.1, Carlos. Sí, mira, en la parte social otra vez hay algunos indicadores que han mejorado, pero de manera muy particular el deterioro que se observa en salud es gigantesco. 30 Gigantesco. millones de mexicanos perdieron derechos de salud por tanto cambio que hizo el gobierno, la desaparición del Seguro Popular, la creación del INSABI y ahora la desaparición del INSABI y la creación del IMSS Bienestar. En lo que la gente se ajusta, 30 millones no saben dónde atenderse. ¿Dónde atenderse? Entonces, ese es un deterioro una herencia muy, muy adversa para la siguiente administración. Otros temas, como los que bien señalas en educación, pues el deterioro también es franco. Digo, tal vez en la medición de Coneval no es tan clara, aunque Como no lo hay, demostró PISA ahora, ¿no? Por pero ejemplo. en la última medición, que también viene en el reporte que hace la OECD, que es un reporte a nivel global de cuál es la calidad de la educación en los países, ahí hay un retroceso significativo. Entonces, el resultado al final del día es de que en la parte social sí hay más apoyos sociales, pero la educación va para abajo y la salud va para abajo. Ujú. Entonces, claramente hay un retroceso en ese tema. Así es. Y en la parte que tiene, siguiendo con Coneval, hablando de la pobreza extrema, no sé si quisieras describirle a nuestra audiencia, porque obviamente hay diferentes maneras de medir la pobreza. Y aquí pasamos del 7.0 al 7.1 del 2018 al 2022. Y hace un momento tú decías, bueno, es que tantos millones salieron de nuestro país, creo que mencionabas la cantidad de 5 millones de personas que salieron de la pobreza. Pero ¿qué hay con la pobreza extrema? Sí. ¿Qué indicador es el que toma Coneval para determinar la pobreza extrema? La pobreza extrema, digamos, tanto la pobreza extrema como Ujú, la pobreza, vamos a llamar normal, que es arriba de pobreza extrema, ujú, se mide en función del ingreso. Entonces, Coneval dice, bueno, si las personas tienen hasta tanto ingreso, tienen un nivel de pobreza extrema. Si ujú, ese nivel de ingreso es ligeramente superior, pero no alcanza para cubrir, vamos a llamar, satisfactores básicos y particularmente la canasta alimentaria,
se le Ya. conoce como pobreza. Ujú. Bueno, otra vez, otra paradoja de esta administración. Como el gobierno decidió universalizar los programas sociales, y particularmente los programas estos de adultos Asistenciales. Ujú. mayores, entonces lo que hizo, eliminó el programa mejor focalizado que tenía los gobiernos anteriores, que era el programa Oportunidades, el programa Progresa, O eh, prospera. Ujú. o Prospera. Ese programa estaba muy focalizado a los pobres extremos. Es Ujú. decir, le llegaba verdaderamente a esas personas que realmente están Entiendo. en zonas alejadas del país Marginadas. Ujú. y marginadas y le llegaba su ingreso. Bueno, lo que hizo el gobierno, eliminó eso y entonces, pues materialmente las dejó en desamparo. Entonces, no hay una mejoría, hay un ligero retroceso en términos porcentuales, pero en términos de personas son 400,000 mexicanos más en pobreza En extrema pobreza extrema. de lo que heredó el presidente López Obrador, una tragedia. Entonces, Ujú. sí, en efecto, no, ahí también es otro de los áreas donde no hay avances. Así es. ¿Y qué me dices de la esperanza de vida en nuestro país? ¿No? Es también alarmante saber que pasamos de 70.0 en 2018 a 70.2. Esto estamos hablando de 5 años, ¿es así? Así es. Ahí, hay que decirlo, se atraviesa la pandemia. Y Sí, eso pero es, todos los países tuvieron la pandemia y no perdieron la esperanza de vida porque tuvieron los servicios de salud, ¿no? mira, es No muy, tuvieron el nivel de mortalidad que tuvimos nosotros, así Carlos. es, efectivamente, efectivamente. Y además hay otro dato adicional. No tuvieron la cantidad de fallecidos en edades muy Muy jóvenes. jóvenes, así es. Muchos mexicanos, bueno, los últimos datos que hay a la vista es que murieron cerca de 800,000 personas por COVID y Ajá. de esas 800,000 personas, a diferencia de lo que pasó en otros países del mundo, donde los que fallecieron fueron, vamos a llamar, los segmentos de mayor edad, en México no fue Ujú. así. No fue así, Fue así es. entre 40 y 60, hubo muchos decesos y eso explica la caída tan tremenda en la esperanza de vida. Falta ver la medición, esta medición que ponemos aquí es hasta el 2021, faltará ver la del 22-23, seguramente va a haber un ligero rebote Ujú. por condiciones naturales de post pandemia, Ujú. pero de todos modos el retroceso es muy significativo. Así es. Tenemos también otro indicador de salud que es el número de consultas médicas, ¿no? Ahí estamos hablando, y tú decías hace un momento, hay 30 millones de mexicanos que no saben dónde pueden consultarse. Revisaba yo recientemente un reportaje que hizo la Dulce Vele en español, donde habla cómo en nuestro país pues, se ha ido incrementando esta sobremedicación que se da a través de este esquema donde las farmacias tienen sus consultorios y bueno, pues se contrata a médicos que los obligan a recetar y están, ¿no? Lamentablemente la gente está acudiendo a estos lugares y pues uno, la precariedad que tienen estos médicos y médicas en prestar sus servicios en estos espacios y segundo, como bien lo indica tu indicador, ¿no? Aquí el número de consultas médicas, millones por parte de la Secretaría de Salud, pasaron de 97,000, de 97.6 en el 2018 a 51.1 en el 2022. Estamos hablando de que pues un decrecimiento de casi, más del 46.5%, casi el 50%, y un país que quiere tener a su población con medianamente la salud, Carlos. Cuando yo fui joven, cuando yo fui niña y mi papá tenía el sistema de salud del Seguro Social, teníamos nuestro médico familiar, acudíamos a nuestras consultas y llevábamos a lo largo de nuestra primera infancia, para hablar de programas universales, la primera infancia que es fundamental, un seguimiento Sí. puntual de tu salud, de tu atención. Y hoy en día no existe eso. Vas a un consultorio, si es que tienes IMSS, y hay 80 delante de ti y la consulta se reduce a 10, 15 minutos, ¿no? Si bien te va, si es que no Sí. menos. Y aquí estás hablando de que el número de consultas se disminuyeron. Aquí me detengo, Carlos. Mira, este dato es también de los datos en donde pues es muy evidente el retroceso. Todo lo que tiene que Claro. ver con salud, el retroceso es enorme. Ujú. ¿Qué explica que las personas estén teniendo menos consultas de lo que tenían en 2018? Pues otra vez, la desaparición
vamos a llamar, de golpe, abrupta, unilateral y sin mediar Ujú, ningún ujú, tipo de explicación del Seguro Popular, lo que provocó es que los mexicanos que estaban acostumbrados a atenderse en cierta clínica, en ciertas condiciones, dejaran de ir. Además, súmale la pandemia, evidentemente, que ujú, bajó el número de consultas ujú. en muchas partes en todo el mundo, sin lugar a dudas, pero el retroceso en el caso de México tiene una parte que ver con la pandemia y otra parte tiene que ver con el desorden que ocasionó la desaparición del Seguro Aparición. Popular. Así es. Correcto. Ahora, dentro de las cosas positivas, que también las hay, y tú las destacas en tu reporte, para que no digan que estamos aquí de aves de mar agüero, el tema es el número de médicos generales y especialistas. Se hizo un gran esfuerzo y se pasó de 174.536 en el 2018 a 183.923 en el 2021. Estas son cifras de la Secretaría de Salud. Estamos hablando de un incremento de casi 10,000 profesionales en el área de salud, Carlos. Entonces, también creo que el vaso no está medio lleno o medio vacío, sino, ¿no? Hay este contraste, ¿no? Si tenemos esta cantidad de médicos y especialistas ahora en el 2023, pues ¿dónde están las consultas? Te repito, es el modelo, tienes tú que partir de una atención del médico familiar para llegar al médico especialista con un expediente que te Sí. lleve y te mantenga, ¿no? Vigilada tu salud. Al final del día, cada ser humano tendrá su propia complejidad en el tema de su atención médica y de salud. Entonces, aquí, si te parece, antes de irnos al corte, me gustaría también detenernos en estos indicadores, en estos datos que el reporte de Integralia a 5 años del gobierno nos está dando y compartiendo estos datos. Carlos Ramírez. Adelante, Carlos. No, ahí pues solamente agregar que Sí. el gobierno federal en efecto hizo un esfuerzo importante en la pandemia, tardío tal vez, insuficiente, pero de tratar de elevar el número de médicos. También ha traído médicos del extranjero, ha basificado a algunos maestros que no tenían base y les ha dado la base, y entonces tal vez eso puede explicar el crecimiento que ha habido, pero el crecimiento realmente porcentualmente hablando, Rosa, es relativamente pequeño y sin lugar a dudas se requiere mucho más. De hecho, el gasto total en salud que realiza el México y en específico el sector público no ha crecido. Se nos dice y se nos ha dicho que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, pero los indicadores muestran exactamente lo contrario, es decir, estamos en retroceso en esta materia y el gasto que ha realizado el gobierno federal ciertamente se ha estancado a lo largo de estos 5 años. Así es. Bueno, pues si te parece, vamos a marcar un corte para regresar y concluir con este reporte que amablemente nos toma la llamada y nos enlazamos hasta la Ciudad de México, con quien está a cargo de él y su equipo, Carlos Ramírez, socio de Integralia Consultores, describiendo un poco y entendiendo cómo ha sido a lo largo de estos 5 años la administración del presidente López Obrador. Voy al corte y regreso.